Hola gente fifí, pueblo bueno, pues estamos aquí listos para hablar de otro tema político y para ello hemos invitado al licenciado Cuauhtémoc Velasco Oliva, que nos ha venido acompañando en diferentes emisiones. Y bueno, estimado Cuau, la semana anterior se dio el agrupamiento de diferentes líderes políticos, académicos, politólogos, con una intención que es generarle un contrapeso al gobierno federal, específicamente al presidente. Porque el presidente es todo, ¿no? Entonces, esta generación de este grupo llamando a un contrapeso, particularmente me llamó mucho la atención y por eso te pedimos el análisis correspondiente, porque dentro de estos convocantes hay diferentes personajes de la vida política que actualmente pertenecen a partidos políticos. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué quieren armar un grupo de contrapeso cuando tienen como instrumento los partidos políticos para generar el contrapeso necesario a partir de los partidos políticos? Es un contrasentido que gente como Gustavo Madero, estoy hablando de los, en este caso, Agustín Basadre del PRD, Marta Tagle de Movimiento Ciudadano, ¿no? Independientes como Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Y que en ese momento dices, bueno, wow, es sorprendente. A mí, cuando menos, me llamó la atención, porque parecía ser que los partidos políticos se han desdibujado lo suficiente para no ser una oposición, no generar un contrapeso, pero además, de manera simultánea se presentó que estos mismos personajes votaron de manera plural, de manera unánime, a favor de la Guardia Nacional. Que no hubiera sido mejor, tú como en tu experiencia legislativa, no hubiera sido mejor votar en unión en contra de la Guardia Nacional y manifestar desde ahí pues un contrapeso a un llamado, ¿no? Es decir, pareciera ser que el peso del presidente cuando les dijo, con la Guardia Nacional no lo politicen, ¿no? Hasta me da la impresión de que la amenaza es de que voy a checar quién votó en contra para poderlo exhibir aquí en mi conferencia mañanera, supongo que previamente con expedientes que ya el CISEN hasta había liberado, ¿no? Y bueno, pues ahí está. ¿Cuál es tu opinión de este tipo de llamados, en donde además surgen, inmediatamente ponen 2 o 3 nombres como el de Juan Villoro, el de Aguilar Camín, el del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y se deslindan de volada menos de 12 horas de ese desplegado del Universal? ¿Cuál es tu análisis respecto a esto, estimado Cuauhtémoc? Bueno, en principio yo creo que tienes mucha razón cuando preguntas, bueno, ¿y qué pasa con los partidos políticos, no? Porque efectivamente en este grupo hay varias gentes provenientes de distintos partidos. Y lo lógico es que se hubieran sumado en el Senado de la República para presentar un frente unido y votar en contra de la Guardia Nacional. Digo, si es que ellos se presumen de oposición, porque dijeron con toda claridad que pretendían ser un grupo opositor, que pretendían ser un contrapeso a las decisiones y a la forma de conducir la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, a quien dijeron era muy notorio que estaba actuando de manera centralista y en forma autoritaria, y que eso implicaba un riesgo muy grave para el país, que entonces requería de contrapesos reales. Y fue así como ahí se dan cita el propio gobernador Corral, el senador Álvarez y Casa, que es independiente, Gustavo Madero, que si mal no recuerdo es senador. Aparecen también figuras como Agustín Basadre, expresidente del PRD, citaron también a Aguilar Camín, citaron a Luis Villoro, citaron a un empresario prominente, y obviamente se consideró también a Alfaro, el gobernador Enrique Alfaro, y a unas gentes que han venido participando en Movimiento Ciudadano y a otros que se están incorporando. Por un lado, en el primer caso a Marta Tagle, y en el segundo caso, bueno, pues a Salomón Chertorivsky, a Laura Ballesteros. En el primer caso, pues está ahí Luis Donaldo Colosio, el diputado Luis Donaldo Colosio,
que circunstancialmente es el coordinador nacional de los diputados locales del Movimiento Ciudadano. O sea, era una batería significativa de personalidades, que varios de ellos más tardó en hacerse el anuncio que ellos en desmentir su participación, como fue el caso de Alfaro, fue el caso de Aguilar Camín, etcétera, etcétera. Entonces, al constituir este grupo, pues ellos están ignorando la existencia de los partidos políticos, están planteando una vía distinta para ser contrapesos, que lo único que provocó pues fue prácticamente la burla del presidente López Obrador, porque los llamó ternuritas, es decir, unos románticos que están queriendo constituir un poder que ni remotamente tienen. Digo, como lo apuntabas, en todo caso, si quieren construir una oposición sólida, pues tiene que ser a partir del Congreso de la Unión y obviamente pues fortalecerla con muchos liderazgos, con gubernaturas y demás cosas. Presidencias municipales y demás. Pero la forma en que lo hicieron, pues prácticamente se pusieron a que con una palabra Andrés Manuel los borró. Los borrara de la vida política nacional. Y es que es increíble que cuando tú revisas, o sea, ha sido tan hábil el señor presidente que él solito les da la batalla a todos, pero además sin considerar lo que en números fríos, en cuanto a gobernados, estamos hablando de que el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, tienen varias gobernaturas, y si las ponemos en contrapeso con lo que significa Morena, pues obviamente que tienen mayoría juntos en cuanto a población y territorio de gobernado, más aparte presidencias municipales. O sea, es absurdo, me parece infantil, de primaria, el que no visualicen más allá de eso. Es decir, si todos se amotinaran, se juntaran, pudieran dilucidar incluso lo que podría ser la parte programática rumbo a lo que es la configuración de un México en contrapeso a lo que plantea el presidente, estarían en condiciones de que eso sucediera. Claro, y por ahí tendrían que avanzar necesariamente, convocando a los gobernadores panistas, convocando a otros gobernadores de otros partidos, como puede ser el caso del PRI, obviamente aprovechando todo el caudal de presidencias municipales que entre todos los partidos se tienen, para ir constituyendo y perfilando una fuerza que realmente pudiera ser un contrapeso, obviamente unido a los legisladores de cada cámara, la de senadores y la de diputados, y conformar realmente un movimiento que tuviera la fortaleza política suficiente pues para constituirse en contrapeso, porque un grupito de gentes, digo, aunque hay varias personalidades ahí que no se puede desconocer, que tienen un reconocimiento, que son prestigiados, pues distan mucho de poder constituir una fuerza política que se oponga a un gobierno que en vez de irse debilitando, pues cada día tiene más fortaleza. Es que además, tú sabes que la parte presupuestal sí ciertamente la controla Hacienda, pero puestos en parte de territorio, de gente gobernada, pues yo quisiera ver que Hacienda esté en la disyuntiva de el mandato que le consigne el señor presidente, o que todos los gobernadores, pues no me quieres dar el presupuesto, no me los des, nada más que tú te vas a hacer responsable precisamente ante mis gobernados de lo que estás haciendo, en una situación homogénea, en donde nadie aflojara, ¿no?, el cuerpo, porque pues así está muy difícil. La situación es de que fue tan hábil el presidente que el capital de su moralidad, y que eso nos lleva a la siguiente reflexión, estimado Cuauhtémoc, de todos los que yo vi ahí en esa lista, luego ya hasta me dio flojera verla, pero de los más significativos, Javier Corral es el único que sí se ha enfrentado a poderes fácticos y salió triunfador, como es el caso de Televisa. O sea, el gobernador Javier Corral se enfrentó, y claro que él trae su intención para el 2024, en fin, pero esta parte de decir, bueno, ¿por qué entonces, si quieren enfrentar al presidente con un contrapeso, por qué entonces no se busca realmente a las personas que lo pueden hacer, ¿no?
o a los organismos, o a todas las fuerzas estatales y municipales que no forman parte de Morena y que consecuentemente pudieran darle la fortaleza necesaria a un grupo de esta naturaleza, a una oposición realmente que tuviera un buen alcance. Pero se van por una vía que es muy lucidora, pero que a final de cuentas, y sobre todo ya con los del INDES, pues no tiene mayor representatividad, ¿no? Y pues un gobernador aliado con un senador independiente, algún otro senador panista, y algunos exfuncionarios y una diputada local, pues no están en condiciones, ¿no?, de hacerle frente a un presidente y a un gobierno que ha adoptado un conjunto de medidas que, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ellas, pues la gente le está dando cada vez más apoyo. Y más legitimación. Y más legitimación. Eso es real, ¿no? Para que también no estemos ahí con choros mareadores. Pues sí. Ese es el punto. Y bajo esa circunstancia, pues sí, es un tema en donde el pronóstico sería que pues morirá los contrapesos, ¿no? Sí. Bajo ese formato. Así es. No, y además, hoy por ejemplo hoy sábado, aparece un artículo muy interesante de René Delgado en Reforma, donde se pregunta, ¿y los partidos qué, no? Y lo que vemos, según el análisis que él hace, es que el PRI está ahorita metido en un proceso, queriendo hacer una elección interna para elegir a su dirigente nacional, que es muy cuesta arriba, porque no tiene experiencia, no tiene mecanismos, no tiene prácticas, no tiene el conjunto de elementos que se requieren para hacer una elección de esta naturaleza. Entonces, pues es un ejercicio de pronóstico reservado. En lo que se refiere al PAN, bueno, pues dice con toda claridad que tiene una presidencia muy debilitada, ¿no?, con falta de consensos, donde hay figuras que están participando en forma independiente y que no hay una unidad de todos los panistas para tener ya no un frente de oposición, sino simplemente una política que sea representativa de todo el PAN. Y a los demás partidos, pues los ignora, digo, Movimiento Ciudadano, pues ni siquiera lo toma en cuenta. Claro, cuando uno ve deslices como el que hizo muchacho Jorge Álvarez Maínez, cuando descalificó al propio Delgado a raíz de que él se refirió al presidente de la República de manera respetuosa, y entonces él lo acusó de adoptar actitudes serviles. Digo, no es de sorprenderse. Acaba ahorita Álvarez Maínez de sacar ahí un video donde afirma que Movimiento Ciudadano, aparte de obtener votos, debe dedicarse a dignificar la política. Sí. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué está hablando? Es decir, está hablando de la cartilla moral de Andrés Manuel, está hablando de los postulados aprobados por Movimiento Ciudadano en su convención nacional el pasado 3 de diciembre, pues si es eso, simplemente que lo lleve a la práctica, ¿no? Y no tiene por qué andar anunciando que va a ser lo que supuestamente ya está acordado, ¿no? Pues sí, ¿no? Este muchacho es muy atrabancadito, pero a veces... Atrabancadito, ¿sabes cómo le llaman a este partido? Como caballo loco. Muy desbocado. Bueno, ahí tendrá un ejercicio muy interesante que hacer Clemente Castañeda con él, pero es parte del análisis. Es decir, cada uno de los partidos en su interior está en esas circunstancias por obvias razones, pues no hay contrapesos, o sea, porque si ni siquiera en tu propia casa eres capaz, y yo me pregunto, ¿por qué no se hacen los contrapesos dentro de casa? Primero, ¿no? O sea, sí. Si esos liderazgos dicen que son el contrapeso nacional, bueno, pues en cada partido deberían de tener esa posición, ¿no? Y si quiere dignificar la política, pues que la dignifique primero el interior de cada partido. Movimiento Ciudadano. Claro. Porque las prácticas establecidas, este nombre que alguna vez le pusiste o le pusimos. No al dedazo delante, son cotidianas. Es decir, ha sido un manejo vertical del Movimiento Ciudadano.
Entonces, que comience por democratizarlo. Así es. Que comience por manejar un discurso interno auténtico de reivindicación de un partido político que se precia o que se ha apreciado de progresista. Y que ahí es donde yo sí coincido con el presidente, de que son ternuritas. Y bueno, por ejemplo, en el caso del PRI es muy interesante qué es lo que va a suceder, porque ya están viendo que el INE les organice su ¿cómo se llama? Sus votaciones internas. Sí. Es decir, es interesante, porque a partir de que cada partido se democratice, a partir de ahí es que entonces tendrán la fuerza política y moral para poder entonces ser, en este caso, el contrapeso nacional. Por lo pronto, sí, el presidente tiene razón, ternuritas. Bueno, pues muchísimas gracias, estimado Cuauhtémoc, y amigos del Ciudad TV, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis. Y yo te agradezco mucho porque además de poder hacer este tipo de análisis, nos divertimos. Gracias, estimado Cuauhtémoc. Hasta la próxima.